Hola a todos, estamos en una nueva entrevista en Locos por un Gol. Estamos en la temporada número 3. Esta es la tercera entrevista de esta temporada. Hoy estamos con un invitado que ha sido defensor en su carrera, ha jugado en varios países. Vamos a hablar de varias cosas con él. Es un gusto tenerlo para mí. Estamos hablando con Emiliano Dudar. Hola Emiliano, buenas tardes, noches ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Mucho gusto. Bueno, Emi, primero que todo, preguntarte primero, ¿cuáles son tus primeros recuerdos como futbolista de chico? ¿Qué es lo que se tiene en la mente? Eh, o sea, mi club de la infancia, el Club Los Muchachos, en mi barrio, en Villa Madero. Eh, Juntarme con mis amigos, 4 o 5 años, estar todo el día ahí, abría a las 5 de la tarde y estaba hasta las 8 de la noche, que mi mamá me venía a buscar. Y bueno, después a los 6, yo obviamente siempre corriendo atrás de la pelota. Mi mamá decidió llevarme a un club como para poder seguir con esa actividad que tanto me gustaba, que fue Vélez. Y bueno, arranqué de chiquito a los 6 años, eh, que después, bueno, obviamente tuve la posibilidad y la suerte de debutar. Arranqué en el Babi, en los muchachos, los últimos 6 meses, en Vélez los últimos 6 meses. Y bueno, ya después de eso arrancamos en cancha de 11, pero bueno, hoy casualmente es una anécdota aparte. Estaba en Vélez viendo unos chicos y obviamente a uno cuando va al club se le viene todos esos recuerdos lindos a la mente, ¿viste? Así que siempre es lindo volver a un club que uno vivió tantas cosas, buenas, malas, tantos momentos, tantas lindas anécdotas que he tenido que la verdad que yo siempre digo lo mismo, nunca me voy a cansar de agradecerle al club que me primero me curtió como persona, como ser humano, me dio valores, que esas cosas para mí son obviamente impagables. Totalmente. Hablando de Vélez, ¿cómo recordás tus primeros pasos como jugador en Vélez, los primeros partidos tuyos en el Amalfitani? ¿Qué recordás de esos primeros momentos como jugador siendo tan joven? Y a ver, uno yo cuando era chico, yo debuté joven, ¿no? En el 2000, y uno no tomaba dimensión de esas cosas, ¿viste? Porque yo solamente jugaba porque me gustaba jugar a la pelota. Y yo me di cuenta que de repente podría llegar a ser jugador profesional cuando Falcioni me lleva a hacer la pretemporada a Necochea, pero nunca jamás lo imaginé. Y obviamente tener la posibilidad de poder debutar, de poder compartir vestuario principalmente con campeones del mundo, son cosas que uno nunca las imagina, ¿viste? Que uno nunca frena la pelota y se pone a pensar en el lugar en el que está. Solamente yo te lo digo ahora que tengo 40 años y llevo el tiempo atrás y me acuerdo de todas esas historias, todas esas anécdotas, lindas experiencias. Y obviamente yo, por lo que es mi trabajo hoy en día, tengo la posibilidad de cruzarme con un montón de campeones del mundo, y que fui compañero de ellos, ¿viste? Es algo que es impagable y es imborrable, pero porque uno se pone a pensar en todo lo que fue el sacrificio, principalmente de la familia, y después obviamente mío, y decir, wow, ¿viste? Es todo un logro, porque es mucho sacrificio, muchas cosas que uno deja de lado, eh, y es hermoso después verlo plasmado en una cancha cuando uno entra. No sé, me acuerdo yo patente el momento que entré en mi primer partido contra Lanús, en cancha de Lanús, y después todo eso se fue dando porque Sebastián Méndez, que era el central y titular en ese momento, se había lastimado y tuvo una seguidilla de 7 8 partidos, ahí donde pude jugar con bastante continuidad, por suerte andando muy bien. Y bueno, obviamente son unos recuerdos que son imborrables, como te lo dije antes. Totalmente, está muy bueno lo que decís. Y siguiendo un poco, para cerrar un poco el paso por Vélez, preguntarte,
Eh, ¿Qué líderes había en ese grupo de Vélez? ¿Jugaron Copa Mercosur, Copa Libertadores? ¿Cómo han ayudado? ¿Cómo te han ayudado a vos? ¿Cómo han ayudado al grupo en general? ¿Cómo se ha llevado todo eso? Y es una camada que ya no existe ahora, son, no por lo que eran como con los títulos que tenían, porque estaba Chilaver, estaba Negro Gómez, estaba Bacedas, estaba Camps, estaba Claudio Saín, había el Rifle Pandolfi, el Lobo Cordone, o sea, son todos gente que ha ganado título internacional y de mucha trayectoria y gente muy, muy importante para lo que es la historia del fútbol argentino, principalmente, pero de la historia de Vélez. Y obviamente los tratos que eran con los jóvenes en aquella época eran diferentes, mucho más distantes, donde había muchísimo más respeto. Eh, y obviamente es el día de hoy que yo, por eso te lo decía, yo me cruzo con Bacedas, con Camps, con Pandolfi, y yo lo único que tengo es palabra de agradecimiento, porque a uno en esos momentos, cuando uno era chico, eh, criticaba, por así decirlo, la manera o los tratos que tenían para con uno mismo. Y era también un poco una enseñanza que ellos te daban para que cuides y valores el lugar que estabas intentando obtener. ¿Entendés? Entonces, era una manera también de a uno, inevitablemente, de que uno empiece a valorar esas cosas y de cuidarlo todos los días. ¿Entendés? Entonces, era muy importante. Y esas cosas después se plasmaba también en la cancha, porque también eran los primeros en defenderte si había algún inconveniente o algún problema dentro del campo de juego. Entonces, nada, es como te lo dije antes, es haber jugado con personas de ese calibre, de esa magnitud, para mí es un orgullo poder haber disfrutado de ellos en esos últimos años de carrera, ¿no? Totalmente. La verdad, has nombrado nombres muy importantes y que han tenido su rol, como lo acabas de decir. Hablando un poco ya, pasando a Independiente, ¿cómo recordás ese paso? ¿Cómo se da la transferencia primero? ¿Cómo es el llamado a Independiente? Bueno, ahí había, creo que hacía pocos meses que estaba Oscar Ruggeri en Independiente y nosotros con Vélez habíamos hecho una pretemporada en México porque habían vendido a Fabricio Fuentes en esa época. Y bueno, vamos con Isquia a hacer la pretemporada. A mí me habían dicho que Ruggeri me quería, pero bueno, yo pensé que era solamente un comentario, como puede haber miles en el fútbol. Bueno, cuando volvimos de México, me llama la gente encargada de Independiente diciéndome que estaban interesados. Yo les dije que obviamente hablen con el club si me dejaban ir. Y bueno, por suerte pude ir. Bueno, Independiente ya era otra cosa porque había jugadores no sé si decir de más nombre, pero había mucha más presión porque obviamente es un club un poco más grande donde hay gente donde quizás se le exige mucho más al jugador. Entonces, ese paso fue muy lindo porque obviamente uno eh, conoce gente nueva, conoce una atmósfera nueva, pero me costó porque yo era chico todavía, tendría 22, 23 años y no me sentí quizá que estaba preparado psicológicamente para un paso así. Arranqué bien, después obviamente, como puede pasar que quizá bajé el nivel, pero así todo tuve una continuidad interesante, no quizá como uno hubiera querido, pero bueno, después también había problemas en el club, se fue Ruggeri, vino otro entrenador que no me acuerdo si era Chiche Sosa o el Pato Pastoriza, entonces sí, creo que fue el Pato Pastoriza que después a mí me sale una posibilidad para irme a jugar a España, que después se termina de caer, que era Las Palmas. Eh,
y bueno, terminé ese paso por Independiente, no quizá como uno hubiera querido, porque yo, no sé, de Vélez me había ido bien, pero me hubiera gustado tener un poco más de continuidad. Si bien pude haber jugado bastantes partidos, creo que había jugado 20 partidos en un campeonato, pero me hubiera gustado estar mucho más consolidado. Totalmente. No, sí, fueron 19. Aparte, también pudiste hacer un gol frente a Banfield. Sí, El lindo gol, de que fue el único gol del partido, ¿no? sí, sí, ganamos, creo que hacía varios años que Independiente no ganaba en la cancha de Banfield. Creo que fue un viernes o un sábado a la noche. Y sí, pudimos ganar un lindo centro del Piojo Manso y un buen testazo, digamos, que se metió al lado del palo. Sí, sí, lo vi al gol y está, la verdad, bastante bueno el gol. Preguntarte, esta pregunta no va a ir tanto hacia lo futbolístico, pero tiene un poco que ver, ¿no? ¿Cómo son las culturas venezolanas y paraguayas en base a tus cortos pasos en estos países? Igual ahí te voy a corregir una cosa. Yo en Venezuela, no sé por qué está Venezuela, que jugué en Venezuela. Yo nunca fui a jugar a Venezuela. Vos sabés que lo chequeé por Paraguay, todos lados y en toda la fuente aparece que está en Venezuela. Y yo no, no, decía, no no. hay registro, eso también te iba a No, decir, porque aparecía en varias fuentes y yo decía, pero noticias así específicas no aparecía. no, lo mismo que en Libertad. En Libertad nunca, o sea, estuve ahí a punto de ir, pero nunca se pudo, se pudo cerrar ese paso. Este, Estuve en el club, estuve la posibilidad de poder firmar, pero por una cosa o por otra no llegamos a un acuerdo y me tuve que volver a Vélez. Así fue la realidad. Perfecto. No, sí, porque aparecen en muchas páginas. Vos entrás a Emiliano Dudar en internet y aparecen todas las páginas que aparecen. El tema es Sí, que sí, yo sí. chequeé que son 0 partidos, dicen, y digo, bueno, 0 partidos puede ser que para ahí no se concretó y fue un rumor. Y eso es lo que pasó. Sí, bueno, eso pasó con Libertad, pero con Venezuela sí existió una posibilidad. Yo me acuerdo que justo había salido de Banfield, y ahí estuvo la posibilidad esa para ir a Caracas, pero nunca pudimos terminar de firmar el contrato. Lo mismo pasó con Libertad. Después yo de ahí de, de Venezuela, que en teoría estaba la posibilidad de irme a Venezuela, ahí sí que se concreta la llegada al Vasco da Gama, que ahí sí se pudo concretar la posibilidad de ir al Vasco, cuando yo rescindo en Vélez mi último año. Claro, hablando del Vasco da Gama. En Vasco da Gama has tenido 2 temporadas, si mal no entiendo, y han tenido buenos campeonatos en el Brasileirao, ¿no? Han clasificado copas internacionales, han jugado copas internacionales. ¿Cómo se vivía esa competencia interna dentro del plantel? Eso. O sea, una competencia sana. Sí, sana, sana, Obviamente totalmente. uno quiere jugar, porque el jugador es individualista, porque obviamente el jugador quiere jugar, no quiere que juegue el otro. Entonces, sí, con ese hambre y con esas ganas de estar en los 11 titulares, pero siempre desde la buena leche, como quien dice. Y obviamente era mi primer salida del país, y a un fútbol brasilero era muy seductor, muy lindo para lo que era mi primera experiencia. Y obviamente haber jugado en un club como el Vasco da Gama, con la historia que eso significa, jugar clásicos en el Maracaná, una cosa que uno jamás hubiera imaginado, pero muy lindas, muy lindas. Haber compartido vestuario con Romario, haber jugado con una estrella mundial como lo es él, eh, es algo muy lindo. Cosas que uno jamás hubiera imaginado, llevando el tiempo atrás. Entonces, nada, cosas hermosas. Poder podido estar cuando él convirtió los 1000 goles. O sea, son cosas que, viste, a uno le marcan y son cosas que a uno le va a quedar en la memoria por siempre, ¿entendés? Totalmente, sí, sí, lo de Romario es un hecho, la verdad, compartir cancha con un jugador a esa altura consagrado debe ser algo espectacular. Bueno, siguiendo un poco la dinámica, preguntarte, ¿has tenido pasos por Suiza? Preguntarte con qué tipo de fútbol te encontraste y con qué cultura.
Y cultura diferente, muy, muy, muy diferente, muy diferente. Yo creo que eso fue lo que primero más me resultó chocante, Ah, chocante entre comillas, porque obviamente uno después con el tiempo se adapta, con un fútbol muy dinámico, mucho más rápido de lo que yo creía y lo que yo estaba acostumbrado, eh, pero muy lindo, una cultura muy interesante, un estilo de vida muy lindo, eh, en donde uno a nivel laboral no te hace falta absolutamente nada. Es algo que uno, lamentablemente, quizás ahora se está acá mejorando muchísimo las cosas en lo que es infraestructura y todo lo que es a nivel futbolístico, ¿no? Pero allá no existe ningún tipo de problemas. Mismo para un aficionado que quiere ir a la cancha a ver un partido, eh, vos podés ir tranquilo caminando de tu casa al estadio que sabés que no te va a pasar absolutamente nada. Y eso impensado también, eso. y eso también es muy agradable, más que nada cuando uno tiene familia y uno sabe que su familia va a ir a la cancha. Uno está intranquilo porque obviamente si vos vas a la cancha acá en el fútbol argentino y se arman problemas, uno está intranquilo dentro del campo de juego. Bueno, y esas cosas allá no pasan, entonces uno se acostumbra a vivir de una manera diferente, que de repente tendría que ser así acá, pero bueno, por esas cosas de la vida no pasan. Y es muy lindo, es muy agradable poder jugar Champions League, poder jugar copas internacionales que uno quizás antes la veía por la tele. Lo mismo que jugar una Copa Libertadores. Son experiencias muy lindas, haber jugado contra equipos importantísimos a nivel mundial. Entonces, y poder enfrentar a jugadores importantes a nivel mundial. Por eso son cosas que con 40 años, como te dije antes, llevando el tiempo atrás, uno se siente orgulloso de uno mismo, ¿entendés? Totalmente. Emi, preguntarte ya dentro de Suiza, bueno, el accidente que has tenido, ¿cómo lo recordás? Ya en septiembre se van a cumplir 12 años. ¿Qué es lo que recordás de ese accidente, si recordás algo, y de lo que fue la situación post-accidente, el coma? ¿Qué es lo primero que recordás, lo que se te viene a la mente después de todo eso? A ver, o sea, yo de lo que fue el partido no me acuerdo nada, para mí nunca Sí, pasó el eso había partido. leído. ¿Vos Yo decías que solamente, vos habías pensado que tenías que jugar el partido y ya lo habías jugado? sí, sí, yo además cuando yo me levanto, después de estar 7 días en coma inducido, me levanto, bueno, gracias a Dios yo pude reconocer a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, pero antes de que yo me levantara no sabían si yo iba a poder hablar, caminar, porque obviamente tenían que esperar a que yo me levante para ver cuál era mi reacción. Y bueno, yo le preguntaba, le decía a mi mujer que yo necesitaba ir a jugar porque dentro de 2 días estaba el partido. Y bueno, yo solamente tengo pantallazos de cosas que pasaron en el partido, pero nada más, nada más. Y obviamente después me costó porque estuve como 8 meses hasta volver a jugar, porque obviamente tenía miedo, Ah, porque el doctor me dijo que si yo volvía a jugar a la pelota, corría el riesgo de poder golpearme de vuelta la cabeza y poder morirme directamente porque un segundo golpe hubiera sido fatal. Entonces, siempre estuvo ese miedo, ¿entendés? Después del accidente, como que a mí me costó más que nada la parte psicológica porque eh, es difícil poder recomponerte a todo eso, ¿viste? Porque inevitablemente uno el temor siempre lo tiene. Es más, yo el día de hoy voy a jugar a la pelota y juego normal, pero en la cabeza siempre uno lo tiene, ¿viste? sí. Entonces se hace muy difícil poder dar vuelta a la página y poder seguir a lo que es a una alta competencia, ¿me entendés? Y obviamente que me costó. Yo después del accidente, ya en el 2011 volví a jugar a mitad de año y, y llegó diciembre y me tuve que ir de Suiza y me quedaban 2 años de contrato y pedí rescindir el contrato porque
necesitaba irme a otro lado como para poder volver a nacer futbolísticamente, digamos. Y bueno, salió la posibilidad de DC United, que me querían. Y bueno, era también un poco el volver a empezar para mí, ¿viste? Pero bueno, inconscientemente yo sentía que yo ya no era el mismo a nivel futbolístico. Quizás también era un poco que me había afectado de alguna u otra manera eso. Y yo lo sentía que me pasaba, porque obviamente al haberme golpeado y haberme dañado la parte de lo que es la atención y la concentración, en una alta competencia, esos segundos que yo tardaba para mirar o para darme cuenta de algo eran vitales. Te voy a repetir, quizá para ir a jugar con mis amigos no pasa nada, pero en un nivel alto sí. Entonces, bueno, decidí volverme a Suiza, obviamente con la intención de quedarme a vivir allá. Pero bueno, después por una cosa o por otra decidimos con mi esposa volvernos al año y medio. Estuve un año en Sion, que también es un club lindo de primera división allá. Pero después me di cuenta que yo ya no me sentía capacitado, ¿viste? Para seguir jugando. Y bueno, nos volvimos acá con mi familia, empecé a hacer el curso de entrenador, que de repente era algo que quizá creía que me podría llegar a servir. Pero bueno, nada, ¿viste? Yo creo que igual no reprocho lo que me pasó, porque obviamente si me pasó, me pasó y doy gracias a Dios de poder estar bien, ¿entendés? Y lamentablemente me pasó a mí. Sí, obviamente yo, cuando después del tiempo, del accidente, yo me preguntaba por qué me pasó, ¿viste? Porque yo de Claro. última decía, estoy yendo a jugar a la pelota, ¿viste? No es que estoy yendo con un auto a 250 kilómetros por hora y que corro riesgo de tener un accidente. Pero nada, ¿viste? Después aprendí con ayuda de psicólogo, aprendí a ver el lado bueno de las cosas, a mirar la vida desde otro lado. Entonces, ¿viste? Yo siempre digo que uno a veces saca de las cosas malas, también puede sacar cosas buenas. Entonces, me ayudó también en ese sentido. Eso iba a destacar, Emi, el lado psicológico. De por sí hay un shock psicológico en los jugadores, imaginándose frente a un suceso de tal magnitud como es lo que te pasó a vos. ¿Vos antes del accidente ibas al psicólogo, por ejemplo, o tenías un rechazo, cierto? Y No. esto te abrió un poco. Sí, Ah, sí, no, nunca me interesó. ¿Viste? Uno siempre piensa que nunca le hace falta, porque uno se piensa que se las sabe todas. Me imagino que a todos nos pasa en cierto punto claro, eso. Eh, y bueno, me ayudó también a valorar un poco, a valorar mucho lo que es mi familia, mi entorno íntimo, que quizás uno cuando es jugador de fútbol vive en una burbuja, ¿viste? Que vive en una nube de pedo, digamos, hablando mal y pronto, ¿viste? Entonces es como que te hace abrir los ojos, te hace dar cuenta que no sos invencible, eh, y te hace valorar un montón de cosas que uno, con la locura diaria que lleva, quizás inconscientemente las hace a un lado, ¿viste? Entonces, bueno, nada, a mí me hizo darme cuenta de lo que es mi entorno íntimo, mi esposa, mi hijo, ¿viste? Mis padres, que son obviamente son lo más importante que tengo, y a valorarlos en ese sentido, ¿viste? totalmente. Es buenísimo el mensaje que das y vamos a profundizar un chiquitito más en una de las últimas preguntas. Vamos a pasar a la última parte de la entrevista. Te voy a compartir algo. Eh, Son 5 o 6 ítems que vas a contestar brevemente, así te dejo libre después. Te voy a compartir pantalla, decime si, en un segundo, decime si ves bien después. A ver, compartir. A ver, a ver. Wow. Ahí se ve algo, se está cargando.
No, se está cagando. Pero se ve que se comparte algo, ¿no? Sí, ha iniciado función de compartir la pantalla. Ah, bien. ¿Y ahí? No. A ver. ¿Será por el wifi de mi casa? Porque a veces No, se no, me no, olvida. no. Es que se tildó mi computadora. Igual te las digo, si no te las digo realmente. La primera diapositiva tenía ¿Me que ves ver. vos a mí? Sí, sí, yo te veo. Te veo. Bárbaro. La primera diapositiva tenía que ver, son preguntas rápidas que quiero que me contestes breve, por el tiempo también. Sobre tu paso por la MLS, vos estuviste en el 2012, hoy estamos en 2022 y la liga está en computadora. A ver, ahí está, a ver. Esa parte de la entrevista, la última, no se pudo grabar debido a un problema que yo tuve con la computadora. Se me había tildado la computadora, entonces no pudimos hacer la última parte. Eh, con Emiliano hicimos el desafío de 5 para Grande T. Esto fue un día antes que empiece Semana Santa. La semana pasada iba a subir esta entrevista, pero por cuestiones de tiempo no la pude subir. Hoy martes 26 la van a poder ver. Así que ha sido un gusto tener a Emiliano como invitado. Y bueno, igual han visto gran parte de la entrevista. La última parte era una presentación PowerPoint que íbamos a recordar otras cosas, pero bueno, ya está. Agradecido a todos los que ven esta entrevista. Suscríbanse, denle like si les gustó. Y bueno, nos vemos en el siguiente entrevista o en el próximo análisis grande T o en lo que sea. Así que bueno, eso básicamente. Quería aclarar por qué no se había podido ver la última parte de la entrevista. Así que bueno, nos vemos. Esto fue grabado, como dije recién, el martes previo o el miércoles previo antes de Semana Santa. Hace ya casi 2 semanas. Así que bueno, espero que la disfruten y bueno, eso. Nos vemos. Chao.